de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo octavo después de Pentecostés y vemos la parábola conocida como la del mayordomo infiel. Y el padre Castellani, con mucha sabiduría, dice que no fue ni infiel, ni inicuo, ni injusto, ni mucho menos ladrón. Y la razón la encontramos en el mismo Evangelio. Porque para ser inicuo, infiel, ladrón, injusto, tuvo que haber hecho una mala acción que no le correspondía como mayordomo o como gerente o como administrador o como capataz de los bienes de su señor, puesto que les dice de coger las escrituras y modificar la cantidad de vida, cosa que no se lleva con el robo, podría ser un fraude, pero en realidad no es así, sino que debemos de pensar que tenía poderes, facultades como mayordomo, de condonar o rebajar parte de la deuda. ¿Quién no debe a veces miles de pesos al banco y el gerente después le rebaja o le puede rebajar la deuda? Entonces estaba dentro de sus atributos, de sus facultades. Si no, no podría decir, escribe y pon tanto. Entonces, lo que sí, que lo hizo en favor no del dueño, del señor, de su amo, sino en beneficio propio. Digamos, se valió de una artimaña dentro de sus facultades, pero no en beneficio del amo, sino de él. En cuantos negocios se hacen descuentos, y hay descuentos menores y descuentos mayores, que vemos que tienen en sus facultades muchos administradores y gerentes. Por eso entonces no habría que pensar que es infiel, injusto o inicuo, sino que fue prudente y perspicaz y aprovechó la coyuntura para no quedarse en la calle habiendo sido acusado, que es muy distinto ser acusado de mal administrador o de ladrón si quieren, y otras de serlo.
Y la prueba está que nuestro Señor alaba, o sea, en la parábola se alaba la actitud de este mayordomo, de este administrador. Y nos la propone la parábola como un ejemplo de que los hijos de Dios sean tan sagaces o perspicaces o previsores como lo son los hijos en los negocios de este mundo. Porque la religión no es para los tontos, ni para las viejitas beatas, ni los viejitos beatos, ni los curas bobos, ni las monjas tontas. Eso de la religión de tontos no es religión. La santidad no es la bobería, así de claro, ni la beatería. Que eso nos quede clarísimo. La religión exige la condición mínima de virilidad. Estamos confirmados para ser viriles como soldados de Cristo. Y Santa Teresa, una mujer con más agallas y virilidad que muchos hombres. Y que no les gustaba a las monjitas bobitas. Ah, ¿tú no tienes tentaciones? No. Ah, ¿sí? Pues te voy a tentar yo porque no es normal. Que no tengas tentaciones y que si eres muy santito el diablo no te tiente. Esa era la gran Santa Teresa. Pues bien, de eso queda poco ejemplo. Porque una vez más, el bendito Kempis nos pinta a nuestro Señor de colorete y a los santitos, todos rosaditos y rubicundos, palomitas, virginales, como monjas bobas o vírgenes bobas, que se condenan por tontunas. Así de claro lo expresa la famosa parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 tontunas, fatuas o como quieran decirle. Entonces, la sagacidad, la perspicacia de este mayordomo en granjearse amigos para cuando fuera ya expulsado de su cargo. Y la gran moraleja de que nosotros hagamos como hijos de Dios, del reino de Dios, por lo menos lo que hacen los hombres de este mundo en sus negocios. No ser tontunos, poner la misma diligencia, la misma perspicacia, el mismo saber hacer, por lo menos, y no ya para las cosas de este mundo, sino para las cosas de Dios. Y la otra gran dificultad es hacerse amigos con el dinero inicuo. La iniquidad es lo que va en contra de la justicia. Todo pecado va en contra de la justicia divina. Y la justicia legal está supeditada a la justicia divina. Si yo obro mal en contra del bien común, vulnero la justicia divina y es pecado. Pero no todo dinero habido pecaminosamente es necesariamente dinero robado. El dinero de la prostitución es un dinero pecaminoso, pero la mala mujer no está obligada en ningún momento en hacer
devolución o restitución de ese dinero que ha obtenido de malas formas, pero que le pertenece y es dinero inicuo. El dinero inicuo de todas las farmacias vendiendo preservativos es dinero inicuo. Las fábricas que hacen todos medicamentos en el mismo sentido, abortivos o lo que fuera, es dinero inicuo. El dinero de la droga es dinero inicuo y no es robado. ¿Cuántos ejemplos hay de dinero inicuo? Todo el cine, el teatro inmoral es dinero inicuo. Y no es dinero robado. Es mal habido porque se vulnera la justicia de algún modo y entonces es dinero de iniquidad. Pero no se está obligado a restituir a nadie, porque es de la persona que hizo la mala acción y obtuvo ese dinero pecaminosamente, pero no de modo hurtado o robado, que es distinto. Y la gran moraleja, ¿qué hacer cuando se tienen esas riquezas de iniquidad? Si hubiera necesidad de hacer restitución por ser robado, pues habría que restituir, simplemente. Pero al no ser robado, ¿qué hago? Si me convierto, por ejemplo, me quiero convertir, limosna, obras de caridad, y con eso, habiendo cometido la acción pecaminosa, me pongo en vías de ganarme y de comprarme el cielo a través de acciones buenas como la limosna. Y así entonces, con el dinero inicuo, hacernos un lugar en el cielo. Y queda explicado de una manera sencilla las dificultades que presenta o puede presentar y se han presentado entre los exégetas y predicadores al predicar sobre esta parábola. Hasta el mismo padre Castellani medio se trabucó, cuenta él, que fue una de las preguntas en su famoso examen como doctor sagrado, que Sebastián Randle, amigo del padre, que hizo un buen libro, pone en duda o desconoce que haya sido doctor sacro porque no vio el papelito del certificado, que no sea bruto ni tonto, porque será muy amigo del padre Castellani y habrá escrito muy bien el libro, pero ahí mete la pata y punto. Que le vaya a Randle, Sebastián Randle, el palazo, porque él no tiene ningún derecho de decir lo que el padre Castellani afirma en sus escritos. Y ponerlo en tela de juicio o ignorarlo es hacerlo al padre mentiroso. Entonces, no se da cuenta, es que la gente es atrevida. Y pues bien, así entonces, el padre, después, no sé si en ese momento tuvo la solución o posterior, pero dice que fue una de las dificultades que tuvo en ese examen. Que hay, por cierto, muy pocos que tienen en un siglo ese título de doctor sacro, refrendado
evidentemente por Roma. Y hablando de atrevimiento, y aquí podría haber terminado con la explicación del sermón y sería brevísimo, supongo yo, pero hablando de atrevimiento y en honor a la verdad, y que cada uno se quede en su lugar, zapatero a tu zapato, no se puede, porque se sea buen historiador, o buen politólogo, o buen economista, o buen gramático, o buen lo que sea, exégeta. Es lamentable que en Radio Cristiandad, Osco, porque hay que decir las cosas con nombre, en un artículo del miércoles 25 de julio, en un largo artículo, se las da de exégeta. ¿Pero de dónde, hijo? Haz el mismo artículo, si se te da la gana, históricamente, políticamente, politólogamente, o como quieras, pero no te metas en exégesis a ponerte a decir lo que no sabes ni es, que la gran ramera del Apocalipsis no es nada más ni nada menos que el Estado judío. Pues esa es una estupidez de Osco. Y que esto le sirva de lección, para que cuando vaya a hablar, metiéndose con las Sagradas Escrituras, y nada menos que con exégesis apocalíptica, cuando hay maestros de la talla de Lacunza, de Castellani, de Alcañiz, del padre Rovira, de Van Ristel, este carajito, y me perdonan, pero a mí se me enerva la sangre, presume de exégeta y lanza la idea, la mujer del Apocalipsis, la gran ramera, la forneguera, es la religión prostituida. Y si me apuran, la iglesia corrompida a partir de Vaticano II. En esa fase apocalíptica antes de la parusía. O sea que es la Roma apóstata del anticristo, la Roma de la Salet, y no el Estado judío. Ahora, yo no sé cómo le han permitido que salga ese artículo así. Se les escapó, pero que entonces vean bien, para que cualquiera que ose hablar del Apocalipsis en Radio Cristiandad o en otros blogs, apunten bien, pero que no vengan con sus percepciones indoctas que vienen a meter más confusión y a dársela de exégetas. Aunque diga muchas cosas que pueden ser muy válidas en un orden histórico, en un orden político y en el orden que quieran. Pero de ahí a meterse en exégesis y exégesis apocalíptica es otro cuento. Y yo me siento el defensor del Apocalipsis en estos tiempos tan difíciles. Y no voy a permitir que ningún fantoche se las dé más allá de lo que le da el caletre. Y a cada uno lo suyo. Entonces quede claro, la mujer del Apocalipsis, la gran ramera, la forneguera, es la religión prostituida, corrompida,
Y por eso muchos la pensaban que era Roma, corrompida como una Babilonia. Eso es de un plumazo, pero mejor dicho, lavarle la cara a todo lo que está pasando hoy desde la cúspide de la jerarquía eclesiástica, que está precisamente en Roma y constituida en iglesia antitética de la verdadera, o sea, en contraiglesia de Cristo, o la antiiglesia del anticristo, o sinagoga de Satanás. Y si quiere hablar del Estado de Israel, pues véalo más bien en la bestia que lleva a la gran ramera, que por ahí le podría encajar un poquito si tuviera 2 dedos más de frente. Entonces, las cosas como son. Y no lo vemos hoy. La corrupción de la religión, por obra y gracia de la misma jerarquía, que se convierte en antijerarquía y por eso en antipapas. Así de claro. ¿Y eso qué es? No, las cosas como son. Entonces es un atrevimiento que le sirva de lección. ¿Qué vamos a hacer? Pero que no venga a confundir las cosas. Así que zapatero a tu zapato. Se acabó. Entonces, me disculpan, pero que quede claro para aquellos que han leído o que leerán dicho artículo. Y como digo, pudo haberlo hecho sin meterse en exégesis. Y ya está, diga lo que quiera. Pero cuando yo me meto de teólogo, o me meto de exégeta, o me meto... Hombre, ¿qué pasa? Así que cualquier vendepepinos se lee 2 versículos de la Biblia y ya sale predicador, sí, como los protestantes. Eso no es en la iglesia. Y que no haya sacerdotes cultos y obispos cultos para taparle la boca a cualquier mequetrefe. Pero bueno, por lo menos yo estoy aquí. Y no voy a permitir esas sandeces exegéticas que vienen a contradecir a grandes maestros en el tema, como ya los enumeré, y que me quedo corto. Entonces, mis estimados hermanos, ojalá que este buen Señor, en su buena fe, que presupongo hasta prueba de lo contrario, pues se corrija. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Y el Apocalipsis no está para que a cada uno se le dé la gana con lo que yo vea geopolíticamente o lo que fuera, o politólogamente o como sea, y después me meta yo de predicador del Apocalipsis y exégeta. No. Para eso la iglesia tiene una doctrina, una teología, una ciencia. Que no tenga dignos defensores, ese es otro problema, parte de la crisis.
Pero bueno, que le sirva eso y también a los otros blogs. Porque aquí cada uno se erige en doctor. Y de doctor ni la punta de la nariz. Ni curas, ni fieles, ni lo que sea. Porque lo que hay es un desmadre de confusión espantoso. Y cuando vemos algo, vemos una parte de la cuestión, del problema. Entonces, la Iglesia tiene sus doctores. Y bueno, y el que ose meterse en ese campo, que se aguante. Así de claro. Porque la Iglesia no está para ser mangoneada más de lo que ya está. Por la defección de los mismos hombres de Iglesia. Que pontifican hoy en la más rígida herejía. Porque esto es la gran herejía y la gran apostasía. Y por eso la gran ramera se pavonea con los reyes de este mundo, con los poderes políticos y económicos y financieros de este mundo, bebiéndose la sangre de los mártires. O sea, en el nombre de Cristo, porque ¿qué son los mártires sino los testigos de Cristo? Y por eso, fornicaria y fornicación, adulterio, exegéticamente hablando, es algo de orden cultural, religioso, es la idolatría. Ese es el concepto de fornicación en las Sagradas Escrituras. Por eso el pueblo de Israel, cuando claudicó, fornicó con los ídolos de los pueblos paganos. Y hoy la jerarquía oficial fornica con todas las religiones, los ídolos de las falsas religiones. Y hace de Roma un panteón de las religiones, el panteón ecuménico. Entonces esa falsificación de la Iglesia y de la religión representada en la mujer vestida de escarlata y de oro, o sea que tiene cualidades de dignidad real, de majestad, no es cualquier vagabunda sucia de la calle. Es una prostituta fina, de caché. Como son todos estos prostitutos, jerarcas, desde Francisquito hasta el último, que está en comunión con la herejía y el error desde Vaticano II. Así de claro. Aunque esto le cueste a la gente. Menos mal que ahora aquí en Colombia sale Galat. Y en cierta forma es un beneficio, por lo menos muestra un aspecto que la gente, en su estupidez, no aceptaba. Ahora, como Galat tiene una televisión y es conocido, y yo no es que avale la posición de Galat, porque Galat tiene sus errores. Dice que son falsos profetas, claro, pero él sigue diciendo que Juan Pablo es santito. Juan Pablo y tu tía y tu abuela. Pero bueno, se está
viejito así, cayendo del cátedre, bueno, está despertando a los 90 y pico de años. Bueno, yo hace 30 años que estoy despierto. Entonces Galat no me va a enseñar nada. Yo sí le podría enseñar a él algo más sé. Pero bueno, es un beneficio. Como es un beneficio que en la fraternidad de sacerdotes mentalmente castrados, porque los han castrado, porque ven pero no pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque ya les quitaron la médula espinal, ¿qué van a hacer? Pero bueno, han medio hecho alboroto con este cuento de los matrimonios y toda esta patraña, y bueno, de algo sirve. A ver si entonces, así, alguno por ahí, pues ve las cosas, o medio ve y busca la verdad. De todos modos, si hasta un Galat aquí en Colombia ya habla de que la conferencia episcopal y los jerarcas colombianos son muchos falsos profetas, para mí son todos, comenzando por el arzobispo, que ni el nombre me sé porque no me interesa, el payasito de turno mitrado, y si tiene algún problema de excomunión, que me lo diga. A ver el imbécil cómo va a quedar. Así de claro. Y claro, y esto le va a arruinar un poquito la imagen a la visita de San Francisco. Ojalá. ¿Qué vamos a hacer? Porque le querrán mostrar que aquí todo va bien. Bien para el diablo será. Porque eso es lo que buscan con estas visitas de papas, papanatas, pavoneándose por todo el mundo, usurpando el poder de Pedro y la sangre de los mártires, de la Iglesia en definitiva, e imponer el error, la herejía y la apostasía en beneficio de la judeo-masonería, así de claro. Y cuando a mí me corten la cabeza, no me morí de pulmonía, sino ni de corazón. Se acabó. Y de algo hay que morir, bueno. Más vale morir diciendo la verdad y no siendo un vendepatria y vendeiglesia. Como Ordóñez, lo lamento, con su candidatura a la presidencia, y tiene de vicepresidente a un masón corrupto y protestante, pastor. Los nameterán la gran jerarquía política de la costa, o uno de los grandes, pero en los años 80 o 70 eran los líderes. Ahí está. Y Ordóñez, fiel. Y que amigo mío, sí lo fue. Pero ahora anda más perdido que la prostituta de Roma, perdónenme. Y que le caiga a Alejandrito para que se afine. Y pues bueno, ya ven, semitarrazo a derecha y mandobles por arriba y por abajo. Pero ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad se tiene que mantener con honor, con pundonor en la iglesia. Y nadie puede decir soy tradicionalista y hasta lefebrista y hacer esas estupideces. Entonces que se aguante, porque si no fuera tradicionalista y no diría que es católico de la misa tridentina y no lo identificarían así políticamente o socialmente, pues a mí qué me importa, un idiota más del montón.
Pero es que ahora está ensuciando la dignidad de la tradición católica, apostólica y romana en su vertiente más pura, aquí en Colombia. Así de claro. Por eso, que se aguante. Y si no le gusta, le van a ir 2 y 3 y hasta más tasas. Pues bien, mis estimados hermanos, se acabó la filípica y que la Santísima Virgen María nos ayude a consolidarnos en la fe y no nos dejemos corromper en la fe para que sea pura, inmaculada y virginal la fe, de la cual la Santísima Virgen María es la más fiel y pura expresión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Como mayordomo, de condonar o rebajar parte de la deuda. ¿Quién no debe a veces miles de pesos al banco y el gerente después le rebaja o le puede rebajar la deuda? Entonces estaba dentro de sus atributos, de sus facultades. Si no, no podría decir, escribe y pon tanto. Entonces, lo que sí, que lo hizo en favor no del dueño, ladrón, injusto, tuvo que haber hecho una mala acción que no le correspondía como mayordomo o como gerente o como administrador o como capataz de los bienes de su señor, puesto que les dice de coger las escrituras y modificar la cantidad de vida, cosa que no se lleva con el robo, podría ser un fraude, pero en realidad no es así, sino que debemos de pensar que tenía poderes, facultades del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 8 después de Pentecostés y vemos la parábola conocida como la del mayordomo infiel. Y el padre Castellani, con mucha sabiduría, dice que no fue ni infiel, ni inicuo, ni injusto, ni mucho menos ladrón. Y la razón la encontramos en el mismo Evangelio. Porque para ser inicuo, infiel, ladrón, con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela.
en nombre del Padre, del Señor, de su amo, sino en beneficio propio. Digamos, se valió de una artimaña dentro de sus facultades, pero no en beneficio del amo, sino de él. En cuantos negocios se hacen descuentos, y hay descuentos menores y descuentos mayores, que vemos que tienen en sus facultades muchos administradores y gerentes. Por eso entonces no habría que pensar que es infiel, injusto o inicuo, sino que fue prudente y perspicaz